Pues muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy y quiero compartirles sobre, les he estado preparando algunas clases acerca de personajes, acerca de algunos personajes, hombres o mujeres de la Biblia. Y el día de hoy les voy a compartir también de un personaje que estudiamos poco, también es un estudiante, es un personaje del Antiguo Testamento y es un profeta, considerado un profeta menor, y es Jonás. Jonás, yo le llamaría como es una clase sobre misericordia. ¿Y quién es el mayor proveedor de misericordia? Sin duda, es Dios, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo de que hemos sido testigos durante todo este tiempo de que el mayor proveedor de misericordia en nuestras vidas ha sido Dios, y nos enseña esta clase, este estudio que te voy a compartir, básicamente trata acerca de la misericordia de Dios, y estudiándolos desde el punto de vista, si habláramos acerca de Jonás como el principal de los protagonistas, hablaríamos acerca de la obediencia, de la desobediencia, pero quiero enfocar el estudio a que veamos cómo Dios es un proveedor grande de misericordia. Y quiero pedirte, Jonás tiene únicamente 4 capítulos. Vamos a leer algunos capítulos corridos y nos vamos a estar deteniendo en algunos versículos en particular, pero vamos aquí a Jonás 1. Acompáñame en el versículo 1. Estamos en el Antiguo Testamento, Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Quiero, como te decía, ahí ves en la presentación, Jonás como un ejemplo de misericordia. Y en el capítulo 1 vemos una indicación muy sencilla de parte de Dios. Él le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Esta imagen que ves podría parecer que es, se dice, lo han descrito así, que esto sería Nínive, una ciudad capital. ¿Qué pasaba en Nínive? Nínive era la capital de Asiria, lo que hoy conocemos como Irak. Y lo que la gente o el comportamiento de la gente en esta ciudad no era la más moral, no era la más recta, no era la más decente. Incluso se habla que Nínive era una ciudad que adoraba a dioses paganos. Entonces, había muchas prácticas que ellos hacían y que, hablando religiosamente, hablando de doctrina y de fe, hacían cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Nínive es un lugar, y que obviamente lo que Dios le estaba diciendo a Jonás era: dirígete hacia Nínive, ve y predícales, ve y dales indicaciones. Dice, pronuncia mi juicio contra ellos, porque ve cómo lo describía Dios. He visto lo perverso que es su gente. No había manera, hermanos, de equivocarse acerca de las indicaciones que Dios le estaba dando a Jonás. Le dijo específicamente: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. No había una confusión, eran claras las indicaciones. ¿Y qué era lo que pasaba? Y mira este pequeño mapa. Si tú te das cuenta, desde donde dice que es Nínive, hay un punto intermedio. Ahorita vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Dice en el versículo 3, entonces Jonás
se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Este punto intermedio que te marqué ahí, que es Jope, y el punto final que ves a la izquierda donde dice Tarsis, es lo que hoy sería España. Imagínate entonces de Irak hacia ese punto cerquita de Japón, perdón, de Egipto, y de Egipto trasladarse hacia un lugar que se llamaba Tarsis, era ir exactamente al lugar contrario a donde Dios le había dicho. Algo que obviamente Jonás no entendía y que a veces no entendemos en un momento de oscuridad espiritual, es justamente que él dice, había recibido una indicación de parte de Dios y él hace exactamente lo contrario. Pero me llamó la atención y subrayé aquí en mi clase, donde dice, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Yo te decía algo que era obvio que Jonás no entendía y que nosotros en algún momento de oscuridad espiritual no queremos entender, que no hay manera de huir del Señor. Jonás quería ocultarse de él, pensaba que tomando un barco, yéndose a un lugar diferente a donde Dios le había puesto, él podía ocultar esa necedad de no querer hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y a veces nosotros podemos ser muy parecidos, ¿no? Queremos o creemos que podemos ocultar nuestra necesidad de Dios, cuando realmente Jonás lo que único que quería es esconderse, porque él no quería ir a Nínive. Vamos a ver un poquito más adelante, aparte de que la ciudad, como Dios la describía, era una ciudad donde la gente hacía prácticas muy, muy malas, muy perversas ante los ojos de Dios. Jonás decía, yo no quiero ir ahí, no quiero ir a predicarle. Un profeta es alguien que toma el mensaje de Dios y lo comparte con la gente, y entonces él decía, no, no quiero, ¿no? Se iba hacia un lugar totalmente diferente, y el primer punto nos enseña, no hay manera de ocultarnos, no hay manera de escondernos ante los ojos de Dios. Nosotros, si estamos en un momento difícil en nuestra vida, lo que menos deberíamos de hacer es apartarnos de Dios. Lo que deberíamos de hacer es realmente reconocer la grandeza de Dios, reconocer que ante Él no hay manera de escondernos, ¿no? Pero lo vemos aquí, cómo había una oportunidad. Vamos a leer en el versículo 4, dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses. Y aquí un paréntesis, la Biblia, si te das cuenta, cuando habla de dioses falsos, cuando habla de dioses paganos, lo pone con una D minúscula. Qué importante es, porque cuando la Biblia nos enseña del Dios único, del Dios poderoso, el Dios que creemos, lo pone con una D mayúscula. Es algo, si tú quieres, sin tanta relevancia, pero cuando nosotros escribimos el nombre de Dios, tenemos que hacerlo con mayúscula, porque estamos hablando del Dios verdadero. Entonces dice que ellos, temiendo por sus vidas, versículo 5, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. La historia se centra en una tormenta en el mar Mediterráneo, donde dice claramente que la tormenta había sido mandada por Dios. No era una tormenta natural, no era una tormenta organizada, que de pronto se habían combinado varios factores naturales. Dice que era una tormenta que Dios había mandado específicamente así. ¿Para qué? Los navegantes no habían visto anteriormente algo semejante, porque dice que se atemorizaron terriblemente. Y yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero una de las cosas que más respetamos de las cosas creadas por Dios es el mar. Imagínate hombres que habían navegado muchas millas. ¿Cómo era posible que llegaran a tener temor así?
Sí, ellos seguramente habían pasado por otro tipo de tormentas, pero esta era una tormenta muy, muy diferente porque iba a enseñarle a Jonás algo diferente. Luego dice, todo esto sucedía, perdón, mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos preste atención y nos perdone la vida. De alguna manera la actitud de Jonás era poco entendible hasta cierto punto, ¿no? Todos estaban sufriendo, todos estaban temiendo morir y él estaba durmiendo. Es que no quiero interrumpir. No era que tuviera una voz, una confianza en Dios plena, ¿eh? Más bien, él estaba en otro momento de su vida, en otra situación espiritual que lo vamos a ver más adelante. Luego dice el versículo 7. Entonces, la tripulación le reclamó, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Fíjate cuántas preguntas, ¿no? Les interesaba, ¿por qué esto nos está sucediendo? E inmediatamente le preguntaban a Jonás acerca de su persona, ¿qué es? Y mira el versículo 9, lo que dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo la tierra y el mar. Yo puse entre paréntesis, y temo al Señor. No parecía que Jonás temiera mucho al Señor, francamente, ¿no? Porque el Señor le había dado una indicación. Él hizo exactamente lo contrario. Se sube, se compra un boleto, se sube al barco y todavía cuando le preguntan, ¿quién eres? Es como cuando de pronto nos preguntan, ¿cómo andas? Bien. Y realmente quizá en nuestro corazón hay cosas que no nos dejan estar bien. Y lo primero que él dice y se presenta es, soy hebreo y temo al Señor. Ese no es un temor que muchas veces hemos hablado, ¿no? Y todavía recalca quién hizo el mar y la tierra. Con estas preguntas lo que ellos querían profundizar más acerca de Jonás. Y él responde, soy hebreo, es decir, soy judío. Hemos visto en otras clases, por ejemplo, la clase de María, acerca de la adoración profunda que María tenía. Podemos ver que Jonás en este momento no tenía una adoración profunda. Era una adoración totalmente superficial, porque ¿cómo podríamos decirle a las personas, es que yo temo al Señor, pero no estoy siendo obediente, ¿no? Y el mensaje principal de la clase empezamos a verlo en el momento en el que vemos que un judío se rehusaba a predicar el arrepentimiento a una ciudad pagana. Nínive era enemigo totalmente del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y Jonás no quería ir a predicarles porque él sentía un enojo hacia esa ciudad. Él decía, no quiero participar, no quiero ir, no quiero hacer la voluntad de Dios. Y en pocas palabras, Jonás no quería, fíjate en esto, hermano, Jonás no quería que Dios tuviera misericordia por esa ciudad. Y lo estoy recalcando de que Jonás no quería que Dios tuviera misericordia en esa ciudad porque ahí vamos a centrar parte de lo que es el mensaje para nosotros. Dice el versículo 10, los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Ah, ¿y por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Cuesta trabajo entender la actitud del profeta Jonás. No se le ve el mínimo interés de ser obediente.
hasta malhumorado, hasta indiferente, y podríamos decirlo hasta con cierto cinismo, ¿no? Pues tírenme al mar, yo soy el culpable. Versículo 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza. Fíjate el corazón de los marineros, no lo echaron a la primera. Ellos pues, dijeron, ok, ¿quieres que te tiremos? Te tiramos. No, dice que todavía se esforzaron los marineros, remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Entonces, la tormenta iba enfocada únicamente a que Jonás aprendiera algo. Después de varios intentos, los marineros lo echan al mar, se calma la mar, y entonces, dice el versículo 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Aquí me impresiona porque ocurre un milagro, el primer milagro en esta historia, que es que hombres que no eran el blanco de Dios para escuchar el mensaje, no era la voluntad de Dios que Él se subiera a ese barco y les predicara, o que vieran que algo estaba sucediendo de parte de Dios, pero dice que los primeros que entendieron el mensaje y que se llenaron de reverencia y respeto fueron ellos. Dice que los marineros después de eso sintieron temor. Después de clamar a Dios, vieron la respuesta y prometieron servirle. ¿Te imaginas esos hombres rudos, esos hombres que únicamente pensaban en aventurarse al mar por días o por meses? Ahora declarándose servidores del Señor. Luego dice el versículo 17, entre tanto el Señor había visto que un gran pez había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Lo que sea de este pez que dice que el Señor había dispuesto, no dice específicamente que se trate de una ballena, de un pez, simplemente dice un gran pez, de tal manera que las condiciones en las que el pez estaba tragándose a Jonás, era un pez lo suficientemente grande, no para lastimar a Jonás, no para tragarlo, simplemente había estado en su estómago. No te quiero decir qué había pasado dentro de, pero había olores, gases, seguramente. El tamaño del pez era suficiente para que Jonás viviera ahí 3 días y 3 noches. Y luego, ¿sabes qué pasó? Capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción, clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Algo que me anima es que Dios no pensó inmediatamente voy a enviar a otro, tú no quieres, Jonás, eres rebelde, me voy a olvidar de ti, voy a buscar a otro. Dios, ¿te acuerdas que te dije? El proveedor de misericordia es Dios y Dios todavía le da una oportunidad a Jonás, escucha su oración y todo lo que es el capítulo 2, puedes darte cuenta de la oración de Jonás, de que le pide ayuda, aún sumergido en el mar, describe todo lo que estaba pasando y Dios le tiene misericordia. ¿Por qué? Porque obviamente Jonás cuando le ora a Dios, él sabía de la compasión y misericordia de Dios. Él conocía su gracia porque había escuchado de la gracia de Dios, había escuchado su paciencia, conocía su amor. Sin embargo, esto que te voy a decir, hermano, nos desafía muchísimo en cómo estamos siendo nosotros en nuestra relación
con Dios. ¿Cómo somos en el día a día? Jonás le ora y le pide a Dios ayuda. Jonás le ora y le pide a Dios por su compasión. Pero ¿te acuerdas que te dije por qué no había querido ir a Nínive? Porque Jonás no quería que Dios tuviera compasión por Nínive. Jonás sí quería la compasión para él, pero no estaba dispuesto a perdonar, no estaba dispuesto a ir y ayudar a otros en eso. Entonces, él, al no querer que Dios fuera compasivo con ellos, ¿te imaginas? Nosotros clamándole a Dios de la misma manera, pero no siendo misericordiosos. Eso es una gran lección para poner en práctica. Y aparentemente arrepentido, Dios permite que el pez lo arroje. Dios permite que arroje a Dios permite que el pez arroje a Jonás. Ahora veamos qué pasaba en el capítulo 3. Jonás va a Nínive y dice el versículo 1 que el Señor habló por segunda vez a Jonás, ciudad de Nínive, y entrega el mensaje que te he dado. Otra oportunidad. Y esta vez, dice el versículo 3, Jonás obedeció el que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, la multitud, dentro de 40 días, mira, dentro de 40 días, ¿te suena particular? Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Yo te hablé al inicio que Nínive era una ciudad politeísta y en esta imagen vemos, ¿no? Cómo un hombre, representado aquí Jonás, empieza a predicar, gente tocándose la cabeza, como cómo va a pasar esto en 40 días, ¿qué hacemos? Dice que la ciudad hizo caso. La ciudad entera tomó decisiones. Dice que desde el más importante hasta el menos importante dijeron, algo tenemos que hacer. Jonás no quería ir a esa ciudad, no quería ir a predicar, y resulta que cuando llega y les predica, le hacen caso. Aceptan ese mensaje, esa ciudad politeísta, y tardó varios días seguramente en ir de ciudad, de lugar en lugar dentro de la ciudad predicando, desafiando el pecado, confrontando y hablando de la gracia de Dios. Dice el versículo 6, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó las vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Dios es grande en misericordia. Dios siempre quiere perdonar a su pueblo. Dios siempre quiere perdonar a la gente. Dios siempre quiere regalar perdón, quiere regalar esa gracia. Y cuando aparentemente el mensaje era condenatorio, el mensaje al final acabó siendo conciliatorio.
el mensaje de Jonás reconcilió a una ciudad completa con Dios. Era una ciudad que después de eso no volvió a ser la misma. La historia dice que después, 100 años más adelante, otra cosa pasó, pero en este momento, en la generación de Jonás, mira lo que sucedía. Otro milagro estaba sucediendo. La gente estaba escuchando, cambió de actitud, el rey declara un ayuno y ese mensaje de que todo iba a ser destruido en 40 días ahora se convertía en esperanza. La gente se convirtió, la gente empezó a hacer grandes cambios y es bueno, hermanos, cuando hablamos acerca de que la gracia de Dios es grande, es abundante. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios, no debemos ir solamente sobre un sentido. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos y cuando le hablamos a una persona el mensaje de Dios, no nos podemos quedar solamente hablándoles de la gracia y de la compasión, del amor de Dios, porque si a todos nos hubieran hablado únicamente del amor de Dios, nos hubiéramos quedado todo el tiempo en que Dios me ama, pero no me hubiese arrepentido, no hubiera cambiado. La otra parte del mensaje que no puede faltar cuando compartimos de la palabra de Dios es el arrepentimiento. Jonás, si te das cuenta, lo que hizo fue, sí les iba a hablar de la gracia, pero primero les dijo, en 40 días va a ser el juicio para ustedes, esta ciudad va a ser destruida por sus hechos. Y la gente cambió en su mente y cambió en sus hechos lo suficiente para convencer a Dios, están arrepentidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Equilibrar la gracia con el arrepentimiento. Ahora, tampoco nos podemos ir a la dureza de solamente hablar del arrepentimiento, el arrepentimiento. Gracia y arrepentimiento son dos factores que Dios vio en la gente de Nínive y los perdonó. Equilibra entonces esa gracia con ese arrepentimiento, el amor y el perdón con cambio de patrones, ¿no? Porque sería muy fácil acostumbrarnos a mensajes solamente de perdón, solamente de gracia, pero nuestra vida no dar un giro hacia lo que Dios quiere. Ahora, entonces, ¿esto valió la pena o no? Yo te diría, para la gente sí, pero por Jonás, hasta ahí pareciera como que todo fue muy especial, ¿no? Capítulo 4, en el versículo 1. Mira a Jonás. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije no sucederá. ¿Qué quería él? ¿Qué fue lo primero que les dijo? ¿Qué predijo? Esta ciudad va a ser destruida, ¿no? En lo más profundo del corazón de Jonás, él quería que Nínive fuera destruida. Y lo dice ahí claramente en el capítulo 4. Dice, yo quería, pero en el fondo sabía que no iba a suceder porque tú eres un Dios compasivo, eres un Dios misericordioso. Y lo que vemos ahí entonces dice, cambiaron los planes y en lugar de que Jonás compartiera el gozo de Dios, de ver una ciudad completa convertirse, dice que él estaba enojado. Él estaba totalmente enfurecido y yo subrayé, tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no
destruir a la gente. ¿Acaso no es ese el Dios que queremos todos? ¿Acaso no es ese Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable al que queremos en nuestras vidas? ¿Por qué Jonás no quería que ese mismo Dios estuviera siendo misericordioso con otros? ¿No te ha pasado que a veces te sale el Jonás que de repente quisieras condenar a alguien o que de repente dices sector de la población, los que hacen mal, los que no merecen la misericordia? Y mira, qué lección tan grande. Nosotros que nos arrodillamos ante un Dios compasivo y misericordioso, podríamos también estar cayendo en ese error de nosotros querer la gracia, pero no estar dispuestos a que Dios sea misericordioso con otros. Quizá alguien nos hizo mal, quizá alguien no nos trató bien, ¿sabes? Nínive era una ciudad que un israelita seguramente jamás visitaría. Si lo quieres ver así, hasta podía ser algo vergonzoso para Jonás ir a esa ciudad, pero era un mandato de Dios. Hay gente a la que nosotros no quisiéramos compartirle el mensaje, hay gente a la que nosotros quisiéramos sentarnos como Jonás lo hizo y decir, yo quería que esto les pasara. Vemos algo inexplicable. Una nación entera se había vuelto a Dios y Jonás enojado. Se enojaba que otros disfrutaran la gracia de Dios. Versículo, un poquito antes vimos que le decía, ¿no? Mejor, versículo 3, quítame la vida, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Imagínate. Versículo 4, el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía Jonás tenía la esperanza de que Dios se arrepintiera. Dios tenía la esperanza de que cayera fuego o que fuera destruida Nínive, y él se sentó, imagínatelo así, ¿no? Como al oriente, mirando hacia toda la ciudad, a ver a qué hora, ¿no? A ver a qué hora viene a lo que Dios me mandó. No lograba entender todavía superficial su arrepentimiento y que Dios se enoje. Le dice, quítame la vida. Jonás al final quería la destrucción, como deseando que el juicio cayera, y hasta las palabras con cierto resentimiento. El resentimiento mata nuestra fe. El resentimiento no nos hace ser parecidos a Dios. Versículo 8. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Eso le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. O sea, se acostó y lo que Dios hizo fue que como si un árbol grandote creciera y ahora tenía una gran sombra que le hacía sentir bienestar. Pero ¿qué crees? Más adelante, versículo 7, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer el día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Un poco negativo y pesimista, ¿no? ¿Qué es lo que vemos al final? Vemos a alguien enfocado en sí mismo. Vemos a alguien con mucho orgullo, y justamente ese es el problema de la religión judía.
Ellos querían la salvación para solo ellos. No la querían compartir con nadie. Ellos el sentirse una raza escogida, únicos, y que ningún gentil podía disfrutar de la gracia de Dios, eso era y sigue siendo un motivo de orgullo muy fuerte. Pero, ¿por qué te insistía mucho de que un cristiano puede estar igual? Porque si tú te enojas de que otros reciban gracia, podemos estar muy similares. Todos necesitamos gracia, todos necesitamos perdón y también necesitamos darla a otros, porque si Dios ya la dio, ¿qué razón tenía Jonás de enojarse? Si Dios ya le había dado la gracia a una ciudad entera, ¿para qué se enojaba? Si alguien se ha arrepentido y Dios lo perdonó, ¿qué nos queda a nosotros? Perdonarlo de la misma manera. Pasa mucho en el matrimonio, no nos podemos equivocar y vamos a necesitar pedir gracia y misericordia. Y si uno de los dos ya se arrepintió, pidió perdón, el esposo o la esposa no le quedaría otra más que perdonar. Con nuestros hijos pasa lo mismo a cada rato y ahora posiblemente en esta temporada están saliendo más cosas, más necesidades en nuestra familia y que de pronto podemos decir, bueno, ya me arrepentí, ya pedí perdón. ¿Cómo sería que el resto de la familia te dijera todo el tiempo, no te perdono? ¿Cómo sería? Podemos ver la actitud de un Jonás que no pensó, ¿quién soy yo para no perdonar a esa ciudad si Dios ya la perdonó? Yo te diría a ti, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar a alguien si Dios ya lo perdonó? Y es fuerte, ¿no? Pero imagínate a alguien en la cárcel, si está arrepentido y Dios ya lo perdonó. Lo que tiene que pagar en la cárcel, su justicia ante las leyes es otra cosa, pero espiritualmente puede ser que Dios ya lo haya perdonado. Cuando creemos en la gracia, pero no queremos dar gracia, podríamos tener la misma actitud de un Jonás. ¿Qué pasó después? Esa sombra espectacular que había crecido para que Jonás tuviera sombra, después Dios manda un gusano y la seca. Y se vuelve a enojar y vuelve a desear morir. ¿Quién fue el protagonista de esta historia, hermanos? Amigos. No fue Jonás. El protagonista es Dios. Porque Él muestra su gracia, muestra su paciencia, muestra su amor, muestra su perdón. Y mira, en el versículo 9, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Otra vez, Jonás, un hombre que estaba pensando más en sí y no estaba pensando más en cómo Dios piensa. Él se enojó porque Dios secó una rama y Dios al final le dice, ¿cómo te enojas más por una rama y no sientes compasión por una ciudad? Después vemos aparte que a Jonás le preocupaba mucho la planta, pero no le preocupaban las almas. Después el libro de Jonás termina así. Dios ya no le da oportunidad a Jonás de volver a hablar, pero
¿Qué piensas que haría Jonás otra vez al volver a hablar? Me quiero morir. Ay, Señor, mejor quítame la vida. No había entendido de lo que se trataba. Hermanos, queremos y añoramos tener una relación profunda con un Dios como el que acabamos de ver. Un Dios mostrando gracia, mostrando paciencia, mostrando su amor y su perdón. Eso es lo que queremos en nuestras vidas. Si Dios quiere mañana perdonar a alguien, nosotros no tenemos esa condición para decir, lo merece, no lo merece, es que si tú lo conocieras, es que si supieras lo malo que son, no sabemos. Lo único que sí te quiero decir es, Dios es compasivo. Aprendamos la lección, primero, a ser obedientes con Dios, primero a ser determinados a que vamos a hacer las cosas como Dios manda y después a parecernos más al corazón de Dios. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos en contacto, vamos a abrir cámaras para